directamente con los ejercicios. Por hoy vamos a hacer ejercicios un poco simples para que también vayan viendo cómo es esta parte. Bien, el primer ejercicio dice así. Un gas natural con la siguiente composición en volumen, 92% de metano, 6.5% de etano y 1.5% de propano, se quema con un 40% en exceso de aire. Determinar la composición de los gases de combustión en base seca. Como saben, en este caso, para los procesos de combustión siempre vamos a usar aire. El oxígeno que necesitamos lo vamos a sacar de lo que es el aire y siempre también se ingresa aire en exceso al reactor. Entonces, esto para que la combustión de los hidrocarburos sea se dé con un buen rendimiento, ¿no? Es decir, que se combustionen todos los productos que queremos quemar. Entonces, el esquema siempre es simple, es un reactor en el cual entran los hidrocarburos, por otra parte entra el exceso de aire y tenemos el producto. En este caso, cuando no nos indica qué gases salen del proceso de combustión, siempre asumimos que es una combustión completa. Entonces, en los productos siempre vamos a tener dióxido de carbono, no así monóxido de carbono. Hay otros ejercicios en los cuales nos indican que en los gases de combustión hay presencia de monóxido de carbono, entonces en ese caso se considera que la combustión no es completa. Entonces, eso también es otra forma de tratamiento. En este caso, como no nos dice, directamente asumimos que los productos van a tener dióxido de carbono. El oxígeno, como está entrando en exceso, va a haber una cantidad de oxígeno que va a salir del reactor. El nitrógeno que entra con el aire es inerte, por lo tanto va a salir del reactor. Y como saben, en la combustión siempre hay agua. Entonces, en este caso nos piden base seca, así que no vamos a considerar tanto el agua, pero es parte de los gases de combustión, los gases de chimenea. Bien, lo primero que tenemos acá son las reacciones, es decir, los hidrocarburos que nos dan, metano, etano y propano. La reacción de combustión directa es con el oxígeno, en presencia del oxígeno, y nos da directamente dióxido de carbono y agua en las tres reacciones. Como saben, lo primero que hacemos es igualar todas las reacciones. Como en este caso nos dan los porcentajes de entrada, saben bien que los porcentajes en volumen podemos considerarlos como porcentajes molares, así que directamente podemos asumir esto como cantidad de moles. Entonces, como tenemos los datos a la entrada, podemos hacernos una base de cálculo, que es el flujo de entrada 100 moles de alimentos. Entonces, en este caso, como directamente tenemos combustión completa y tenemos los datos de moles de entrada, directamente hacemos el cálculo del oxígeno necesario para la reacción. Si se dan cuenta, en esta parte, cuando nos dice que entra con aire en exceso, no nos dice cuánto aire en exceso entra. Entonces, esto lo calculamos a partir del oxígeno que vamos a necesitar, a partir del oxígeno que se necesita para todas las reacciones. Entonces, estos simplemente son relaciones molares. Partimos de la reacción 1. Como tenemos un flujo de 100 moles y un porcentaje molar, como tenemos 100 moles y los porcentajes molares, directamente decimos que tenemos 92 moles de entrada de metano y por estequiometría de la reacción decimos que por un mol de metano vamos a tener 2 moles de oxígeno. Vamos a necesitar 2 moles de oxígeno. Entonces obtenemos la cantidad de moles de oxígeno que vamos a necesitar en la primera reacción. Hacemos lo propio para la segunda reacción. 6.5 moles de etano de entrada. Por cada mol de etano tenemos 7 medios moles de oxígeno, lo que necesitamos, y nos da 22,75 moles de oxígeno. Y así para la reacción número 3 tenemos 1.5 moles de propano. Por un mol de propano necesitamos 5 moles de oxígeno y tenemos 7.5 moles de oxígeno. Estas son las cantidades de moles de oxígeno que necesitamos para cada reacción. Sumamos el total de moles de oxígeno teórico, nos da 214,25 moles. Estos moles de oxígeno teórico es el oxígeno que va a reaccionar.
sea, teóricamente estamos calculando qué es el oxígeno que vamos a necesitar para que las tres reacciones se lleven a cabo de forma completa, es decir, que todos los moles de alimentación se consumen. Bien, para esta parte del oxígeno tenemos, como les decía, el oxígeno necesario, ¿cierto? O sea, el oxígeno que vamos a necesitar. Pero, como les dije, cada ejercicio nos va a decir que el aire entra con un porcentaje en exceso. Entonces, tenemos que considerar ese exceso y lo hacemos de esta forma. Usamos esta fórmula para saber la cantidad de oxígeno real que ingresa. La cantidad de oxígeno real va a ser el teórico más su porcentaje de exceso. Entonces la fórmula podemos tenerla de esta forma, que va a ser el oxígeno teórico por 1, que es el 100% que ingresa, más el porcentaje en exceso. Es sobre el 100%, esto lo llevamos a tanto por 1, si se dan cuenta. Acá reemplazamos los datos, tenemos el oxígeno teórico necesario que hemos calculado, son 214,25 moles, y tenemos, eso va a representar un 100%. Este 1 representa ese 100%. Y esta parte representa el exceso que nos dice el ejercicio. Entonces, 40% en exceso sobre 100%. Esto va a ser 0.4. Entonces, al resolver esto, directamente nos sale que el oxígeno real que va a entrar al reactor va a ser 299,95 litros. Esta parte solo sirve para considerar el exceso que está entrando, que nos dice que entra. Este porcentaje en exceso va cambiando de acuerdo a lo que nos indica cada enunciado. Entonces, este oxígeno real va a ser igual al oxígeno que entra al reactor. Estamos hablando solo del oxígeno. Entonces, tenemos que hacer la consideración para el nitrógeno. Para el nitrógeno que entra, vamos a usar la relación del aire. Ustedes saben que el aire tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Entonces, de 299,95 moles, por cada 21 mol de oxígeno tenemos 79 moles de nitrógeno. Y eso nos da 1128,38 moles de nitrógeno. Eso es el nitrógeno que entra al reactor. Siendo un inerte, no va a ser parte de ninguna reacción y va a ser igual a lo que sale. El nitrógeno que entra es igual al nitrógeno que sale. Bien, ahora procedemos a calcular el oxígeno que reacciona. Vamos a entender que el oxígeno que entra va a ser igual al oxígeno que reacciona más el oxígeno que sale. Entonces, el oxígeno que sale del reactor va a ser el oxígeno que entra menos el oxígeno que reacciona. Sabemos que el oxígeno que entra es 299,95 y el oxígeno que reacciona es 214,25. Lo restamos y el oxígeno que no reacciona, que sale del reactor, nos sale 85,7 moles de oxígeno. Bien, ahora calculamos los moles de dióxido de carbono que se producen. Esto lo hacemos de la misma forma que lo hemos hecho para el oxígeno, con las relaciones molares de cada reacción, con las relaciones estequiométricas. Acá podemos ver, directamente usamos estas relaciones. Entonces, para la reacción 1, sabemos que de entrada tenemos 92 moles de metano. La relación para el dióxido es de 1 a 1, entonces obtenemos 92 moles de dióxido por la reacción. Para la reacción 2, 6,5 moles de etano. Por un mol de etano se produce 2 moles de dióxido de carbono y nos da 13 moles de dióxido de carbono. En la reacción 3 tenemos 1,5 moles de propano y por un mol de propano tenemos 3 moles de dióxido de carbono, nos da 4,5 moles de dióxido. Al igual que en el oxígeno, sumamos la cantidad de moles de dióxido de carbono que se producen y nos da un total de 109,5 moles de dióxido de carbono. Esto es lo que sale del reactor, lo que se ha producido a partir de las tres reacciones. Como nos pide la composición en base seca, lo que hacemos, como ya saben, es dejar de lado el agua. No consideramos el agua, los moles de agua que se producen en el reactor, a la salida del reactor. Entonces, para calcular el flujo 2, directamente usamos la cantidad de moles del dióxido de carbono, del oxígeno y del nitrógeno, que son los gases secos que salen del reactor. Tenemos un total de 1.323,58 moles en base. Y para la composición de cada compuesto, ya saben, hacemos moles parciales sobre moles totales para cada uno.
y tenemos la composición en fracción molar y en porcentaje de cada compuesto. Y bien, eso es lo que nos pedía. Estos son los gases de salida del reactor, los gases secos, sin considerar nada. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Bien, creo que no. Entonces, como han visto, es un ejercicio bastante simple. Solo se aplica lo que son las fórmulas y la teoría que tenemos sobre lo que es la combustión. Pasamos al ejercicio 2. Se quema etano con 50% de aire en exceso. El porcentaje de conversión del etano es de 90%. Del etano quemado, 25% reacciona para formar monóxido de carbono y el resto para formar dióxido de carbono. Calcula la composición del gas de emisión y la relación entre el gas de emisión húmedo y el seco. Nuevamente planteamos el esquema, tenemos una conversión del 90% y tenemos un único hidrocarburo que entra, que es el etano. Tenemos el aire con 50% en exceso, el aire tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Los gases a la salida, como nos está dando una conversión, asumimos que no todo el etano va a reaccionar. Entonces, a la salida vamos a tener cierta cantidad de etano. Nos indica acá también que va a haber combustión incompleta, entonces vamos a tener dióxido de carbono y monóxido de carbono, la cantidad de oxígeno que no reacciona, el nitrógeno inerte y el agua que se va a formar. Bien, acá tenemos que tomar en cuenta esta parte que nos dice, del etano que reacciona, 25% es para formar el monóxido y 75% es para formar el dióxido. En este caso vamos a tener dos reacciones, una incompleta y una completa. Nuevamente tomamos una base de cálculo, que lo vamos a hacer en el flujo de alimentación porque solo tenemos un compuesto, y en el flujo 2 no tenemos las composiciones para poder asumirlo. Entonces decimos que el flujo 1 va a ser 100 moles de alimentos. Nuevamente aquí usamos lo que es la conversión. La forma en la que podemos interpretar la conversión sería de esta forma. La conversión de A es 90%. Entonces, 90% de los moles de entrada reaccionan y 10% no reacciona. Entonces, sacamos el 90% de los moles de alimentación, 90% de 100 es directamente 90 moles. Estos 90 moles del etano van a reaccionar en la primera y en la segunda reacción. El 10% no va a reaccionar. Sacamos el 10% de los 100 moles, directamente son 10 moles. Estos moles no van a reaccionar, por lo tanto, esto es directamente lo que sale del reactor del compuesto A, que es el etano. Entonces, acá en el flujo 2 podemos decir que esta cantidad va a ser 10 moles directo. Entonces, acá tomamos en cuenta esta parte. Nos dice del etano que reacciona. ¿Cuánto es el etano que reacciona? Son 90 moles. De estos 90 moles, 75% reacciona para formar dióxido de carbono y 25% reacciona para formar monóxido de carbono. Entonces, esto podemos interpretarlo de esta forma. Tenemos 90 moles de lo que es el etano, 75% se consume para formar dióxido de carbono, entonces sacamos el 75% de 90, que es 67,5 moles. Esto es lo que se va a consumir en la reacción completa, la que nos da el dióxido de carbono. El 25% de estos 90 moles se consumen para el monóxido de carbono. Sacamos el 25%, perdón, 25% de 90 es 22,5 moles. Estos 22,5 moles reaccionan en la segunda reacción, que es la reacción incompleta, la que forma el monóxido de carbono. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, ya tenemos lo que son las cantidades que reaccionan. Entonces, de esta forma analizamos las reacciones. De esa forma vamos a analizar las reacciones. Estas son las dos reacciones. Tenemos la primera reacción, que es la combustión completa, y la segunda reacción, que es la combustión completa. Ambas parten de lo que es el etano. Calculamos el oxígeno necesario, nuevamente. En este caso, cuando tenemos dos reacciones, combustión completa y combustión incompleta,
Para calcular el oxígeno necesario, el oxígeno que va a reaccionar, solo consideramos a la combustión completa. En este caso se considera que esa cantidad de moles de oxígeno que estamos calculando va a servir también para lo que es la reacción incompleta. Eso no se van a olvidar. En este caso no podemos hacer lo que hemos hecho arriba, digamos, de 100 moles de metano y hallamos los moles de oxígeno para la primera reacción y los moles de oxígeno para la segunda reacción. Eso no se puede hacer, solo calculamos los moles de oxígeno de la reacción completa, de la combustión completa. ¿Sí? Entonces está acá en unas notas que van a tener cuidado. Entonces directamente el total de moles de oxígeno teórico es 350. De 100 moles que ingresan del etano, por cada mol tenemos 7 medios moles de oxígeno necesitamos. Esto nos da 350. Y como les había dicho anteriormente, el oxígeno teórico es igual al oxígeno que reacciona. En este caso, en ambas reacciones. Bien, usamos la fórmula nuevamente, la fórmula para considerar el exceso que nos indican. El oxígeno real que va a entrar va a ser el oxígeno teórico por 1 más el porcentaje de exceso sobre 100%. Reemplazamos los datos, el exceso es 50% en este ejercicio, y el oxígeno real, el oxígeno que entra es 525 moles. Hacemos la consideración del nitrógeno. Por 525 moles de oxígeno, en cada 21 moles de oxígeno tenemos 79 moles de nitrógeno. Nos da 1975 moles de nitrógeno. Entonces, como el nitrógeno es el inerte, la cantidad que entra va a ser igual a la cantidad que sale. Entonces acá consideramos ya las reacciones para calcular el oxígeno que reacciona. En este caso no podemos hacerlo como habíamos hecho anteriormente de forma estequiométrica, porque no tenemos las cantidades que se producen. Entonces lo que hacemos es usar la reacción igualada. Sabemos que entran 100 moles de etano y habíamos calculado que entran 525 moles de oxígeno. No tenemos dióxido ni agua. La producción o consumo. Sabemos que en la reacción para producir el dióxido de carbono, ¿cuántos moles de etano se consumen? Es lo que hemos calculado acá arriba. Se consumen 67,5 moles en la reacción de combustión completa para formar el dióxido. Entonces directamente podemos colocar ese valor acá. Se consumen 67,5 moles. Para el oxígeno se consumen 7 medios por 67,5. Se forma de dióxido de carbono 2 por 67,5 y de agua 3 por 67,5. Para los reactivos lo restamos, lo que nos sobra de etano es 32,5 moles, lo que nos sobra de oxígeno es 288,75 moles, lo que se forma de dióxido es 135 moles. Esto directamente ya es un producto a la salida del reactor. Lo que se forma de agua es 202,5 moles. Entonces pasamos a la segunda reacción. Tenemos lo que nos sobra de etano y lo que nos sobra de oxígeno. Nos sobraba 32,5 moles de etano y 288,75 moles de oxígeno. Si se dan cuenta, como les había dicho, el oxígeno que hemos calculado acá, los 525 moles partiendo solo de la reacción completa, se consume también en lo que es la reacción incompleta. Entonces, por ello, directamente calculamos los moles de oxígeno necesarios con las reacciones de combustión completa. Entonces, teníamos acá lo que se había formado de agua, 202,5 moles. Nuevamente aquí, para la reacción de combustión incompleta, para la formación del monóxido, habíamos calculado cuántos moles se consumen. Acá arriba está. Se consumía 25% de los 90 moles. Esto es 22,5 moles. Entonces eso lo usamos como valor directo. Acá se consumen 22,5 moles de etano. Lo mismo para el oxígeno, se consumen 5 medios por 22,5 moles. Se forman para el monóxido 2 por 22,5. Y para el agua
se forma 3 por 22,5, perdón. Entonces, finalmente, para los reactivos restamos, nos queda 10 moles de etano, que es lo que habíamos dicho anteriormente, los 10 moles que no reacciona, sale del reactor. Lo que nos sobra de oxígeno es 232,5. Esto que no ha reaccionado sale del reactor, entonces es la cantidad de oxígeno que no ha reaccionado. Lo que se ha formado de monóxido, solo de monóxido, son 45 moles. Y lo que se ha formado total del agua son 270 moles. Entonces, a la salida del reactor tenemos estos valores. Teníamos los 10 moles que son del etano, los 232,5 moles que son del oxígeno, 1975 moles del nitrógeno inerte que habíamos calculado que no reacciona, entonces sale directamente. 135 moles de dióxido de carbono, que es lo que se ha formado en la reacción de combustión completa, y 45 moles de monóxido, que es lo que se ha formado en la combustión incompleta. Sumamos esto y nos da 2.397,5 moles directamente. Y como ya saben, esto se calcula, con eso se calcula lo que son las composiciones de fracciones. Del etano tenemos una fracción de 0,042, del oxígeno 0,097 y del nitrógeno 0,824. Del dióxido producido tenemos 0,056 y del monóxido producido tenemos 0,019. Estos son los gases secos de chimenea que salen del reactor. Entonces, la relación entre gas húmedo y seco a la salida es, bueno, lo interpretamos de esta forma. El gas húmedo del reactor siempre va a ser el agua. En este caso son los moles de agua, y el gas seco son todos los demás moles sin el agua. Entonces, los moles de agua que se habían formado eran 270, que hemos encontrado con las dos reacciones, y el total de moles secos es 2.397,5. Esto nos da 0,103. Entonces, la relación de mol de gas húmedo sobre gas seco es 0,103. Bien, eso es lo que nos pedía el segundo inciso de la reacción. No sé si hasta ahora tienen alguna duda sobre alguna parte o algo que no hubieran entendido. ¿Nadie tiene ninguna duda? Bien, los 40 minutos ya van a concluir, así que voy a crear otro enlace y voy a enviarles al grupo para que vuelvan a unirse. Por favor, vamos a hacer un ejercicio más que es igual un poco sencillo y luego terminamos.